Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 4. Vamos a hacer nuevamente lectura de la porción del verso 12 al versículo 20. Dice la palabra del Señor: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción de la cual ya hemos empezado a estudiar, Señor. Ha sido un privilegio, Padre bendito, conocer este testimonio de una parte de vida del apóstol Pablo, que nos ha ayudado, Señor, a entender cómo es de necesario, Señor, que nuestro testimonio sea digno al carácter de Cristo, para que muchos otros puedan seguir las pisadas, no de un hombre, no de un líder humano, sino de tu Hijo Jesucristo. Así es que te rogamos, Padre bendito, que en la mañana de hoy nos permitas ahondar un poco más en este testimonio de vida para beneficio de la Iglesia y para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. La mañana de hoy vamos a tratar, no con toda esta porción que leímos, y como les dije, ya hemos iniciado esta porción que hemos leído estudiando la primera parte del versículo 12, ni siquiera abordamos todo el versículo 12, sino solamente la primera parte. Y hoy nos corresponde entonces continuar nuestro estudio, nuestra enseñanza, desde la segunda parte del versículo 12, la parte final, y vamos a ir, si Dios lo permite, hasta el versículo 16. Y el tema que yo encuentro, y que les insto a que ustedes también lo encuentren en esta porción, es acerca del primer amor, del primer amor. Ese será el título del sermón en esta mañana, el primer amor. Ahora, conociendo la voluntad de Pablo, que a manera de súplica, él les insta a sus hermanos que sigan su ejemplo de vivir vidas libres de las demandas de la ley, renunciando precisamente a las obras de la ley como ese medio por el cual pueden alcanzar la justificación y la santificación. Ahora el apóstol Pablo lo que va a hacer es hacer la descripción de una porción de su vida. Va a relatar una porción de su vida, de su experiencia cuando él vino por primera vez a esta región gentil para anunciar el Evangelio de Cristo.
En esta reminiscencia que trae el apóstol, Pablo resalta un par de aspectos que no se pueden olvidar de su experiencia, los cuales incluyen la actitud que tuvo el apóstol al condescender con ellos, haciéndose como un gentil sin él serlo, porque no lo era, y también haciéndose judío para con los judíos sin que Pablo estuviera sujeto a la ley. Y esto ya lo estudiamos en el sermón pasado, y lo que nos queda ahora por delante es cuál fue la actitud que tuvieron los Gálatas para con el apóstol en esta primera experiencia con el Evangelio. ¿Cuál fue el resultado de estos nuevos cristianos al recibir el Evangelio de boca del apóstol Pablo? Ahora, como lo veremos, el primer impacto que hubo entre el apóstol y los Gálatas fue aquel que es propio del Evangelio cuando es recibido sin ningún tipo de tropiezo, donde aún cualquier dificultad posible se desvanece a causa del primer amor. Cuando el corazón de los hombres es transformado, haciéndolo sensible no solamente a sus pecados, pues eso es lo natural que hace el Evangelio, sensibilizar a la persona con respecto a su pecado y a las promesas de salvación que trae el Evangelio, pero además de eso, el Evangelio sensibiliza al corazón, o en ese contexto sensibilizó el corazón de los Gálatas con un nuevo corazón que les permite condolerse de la aflicción de los pregoneros del Evangelio, de todos esos sufrimientos que un predicador del Evangelio pueda sufrir. Si este cambio sustancial en la vida de un individuo por causa del Evangelio y del poder del Espíritu es verídico, y sin ninguna duda lo es, yo pregunto, ¿cómo es posible que con el tiempo ese primer amor pueda contraerse y enfriarse? ¿Es posible que ese primer amor se empiece a desvanecer con el tiempo? Bueno, lamentablemente esta fue la experiencia de Pablo y de muchos profetas, si es que no fueron todos los profetas. Y también es la realidad en nuestros días de cómo los pastores que han sido fieles a las Escrituras y han alimentado a las ovejas del Señor, han experimentado que desde su mismo redil muchos le han vuelto su espalda, y todo por decirles la verdad. Toda nueva obra, óigame bien, toda nueva obra en sus inicios tiene un aire especial. Siempre que se ha de fundar una iglesia, siempre hay una alegría que cubre ese tiempo, ya que todos los hermanos comienzan con un buen ánimo, pero al pasar el tiempo, cuando la emoción y el gozo de emprender algo nuevo se decanta, y cuando la palabra de Dios comienza a hacer mella en el corazón de cada hermano, es que comienzan las inconformidades. Las inconformidades. Lo más natural es que aquello que comienza bien, en lo que respecta a la palabra de Dios, uno esperaría que continuara bien, ¿verdad? Si en las iglesias locales la recepción del Evangelio hubiese sido con éxito, viendo vidas realmente transformadas, pues el camino que queda por delante, el camino de la madurez, sería más fácil de transitar. Pero como la gracia salvífica es derramada en vasos de barro, los nuevos creyentes, en su inexperiencia en la vida espiritual, pueden decaer en su semblante. ¿De qué manera?
Bueno, al permitir la entrada aún de doctrinas equivocadas, de doctrinas erradas, que lo que hacen es confundir y deslegitimizar el verdadero mensaje de la Biblia. Y no solamente mengua el entendimiento de la verdad, sino que también se deslegitimiza al mensajero de esa verdad. Y esta es la experiencia de Pablo, que en su ánimo por llevar a más personas a Cristo, fue encomendado a ir a tierras gentiles, como lo es la región de Galacia, para predicar el evangelio de salvación. Y estos Gálatas, ¿sí?, entre ellos judíos y gentiles, recibieron bien en su momento al apóstol y recibieron bien el mensaje que él traía, de tal manera que ellos llegaron a ser salvos por la predicación del apóstol Pablo. Y tan bueno fue el recibimiento que Pablo dice al final del versículo 12, de aquí del capítulo 4 de la carta a los Gálatas: ningún agravio me habéis hecho. Eso concluye el apóstol Pablo. Y más allá de una conclusión, debiéramos considerarlo como una introducción. Ningún agravio me habéis hecho. Esa es mi experiencia cuando yo llegué a ustedes a predicarles el evangelio. Pero esa condición inicial, propia del primer amor, se tornó en desconfianza y en rivalidad. A tal punto que Pablo les pregunta en el versículo 16: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Se trata de un cambio sustancial, de lo que está separado el oriente del occidente. Lo recibieron sin ningún agravio en un principio, pero ahora se han vuelto enemigos del apóstol. Pablo, siendo leal a su llamado y leal al evangelio, no esperaba otra cosa que sus hermanos gálatas fueran leales a él. Eso era lo que esperaba, que fueran leales a él. Pero tristemente le traicionaron cuando permitieron la entrada de la enseñanza de los judaizantes. Pero aquí debo hacer una salvedad. Estoy hablando de una traición a una persona, de cómo los gálatas traicionaron al apóstol Pablo. Pero previo a eso, lo primero que debemos observar es la deslealtad que tuvieron los gálatas a Dios primeramente. Los gálatas fueron desleales a Dios, y aunque se trata de una vergüenza primaria, cuando rechazaron la palabra de Dios por seguir los deseos de sus corazones con el legalismo, y ante semejante mal, se les suma esa falta de lealtad que los gálatas tuvieron con el apóstol Pablo. Entonces, si Pablo termina diciendo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, es porque los gálatas no solamente se resistieron a Pablo, sino que se resistieron al mensaje que es de Dios, y con ello se estaban resistiendo al autor del mensaje, que es a Dios mismo. Así es que estos gálatas fueron desleales para con Pablo, y en este caso en particular el amor que se debían los unos a los otros, los gálatas por Pablo y el amor de Pablo por los gálatas, todo por causa del evangelio, menguó de parte de los gálatas. De esta manera, hermanos, no es extraño que detrás del rechazo de la palabra de Dios, no es extraño, es muy común, también se encuentre el rechazo a quienes enseñan la palabra de Dios. El apóstol dice: ningún agravio me habéis hecho. Y es la expresión generalizada de lo que Pablo vivió cuando llegó por primera vez a los Gálatas, cuando eran esclavos del pecado y enemigos de Dios. O sea, era un movimiento sumamente fuerte. Pudo haber sido chocante, contrastante, como un obrero del Señor llega al mundo gentil, que eran paganos, que eran pecadores, que eran enemigos de Dios.
Pero con el mensaje del Evangelio, estos Gálatas fueron completamente sensibilizados por la verdad, por la palabra de Dios, a tal punto que vieron a Pablo no como un enemigo, sino que lo vieron como un hermano al cual abrazaron con amor y con ternura. Y esta es la apelación que hace el apóstol, a que los Gálatas se vuelvan a ese primer amor. Eso es lo que quiere el apóstol, recordarles ese primer amor. Y para ello Pablo les recuerda esta experiencia pasada. Miren, predicar el Evangelio puede producir dos resultados diferentes. Una, que resulte en agravio, ¿sí?, chocante, de resistencia, y la otra en aceptación. Solo hay esas dos posibilidades. Por eso el Señor Jesús en su momento, en su ministerio aquí en la tierra, Él dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Porque eso hace el Evangelio. El Evangelio divide lo malo de lo bueno, ¿sí? Hace esa distinción. Y esto fue precisamente lo que ocurrió con los Gálatas. La parte positiva, que aceptaron el mensaje y aceptaron al mensajero. Y Pablo trae una circunstancia en particular que pudo haber sido de obstáculo, ¿sí?, como para poner una traba mayor en la expresión del Evangelio, pero por el contrario, dejó de ser un obstáculo, ¿sí?, para llegar a ser un motivo por el cual los Gálatas procuraran el cuidado del mensajero, procuraran el cuidado del apóstol. Y quiero que en primer lugar veamos precisamente las circunstancias de esa primera experiencia entre Pablo y los gentiles. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Miren, Pablo, de lo que él está diciendo en este versículo, estaba enfermo en aquella vez. Estaba enfermo. En el primer viaje misionero que lo llevó a esas tierras bajas de Galacia, donde se encuentran las ciudades de Listra, de Derbe, de Iconio, allí él iba con su parte física afectada. Estaba enfermo, estaba dolido, algo había en él. Algunos comentaristas no se han puesto de acuerdo con qué enfermedad lidió el apóstol Pablo en esta oportunidad, pero hay quienes opinan que se trataba de algún tipo de afectación en sus ojos, y para ello aluden al versículo número 15, cuando Pablo dice, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces pareciera ser que fuera una dificultad en sus ojos, un problema en su vista. Pero como pudieron ser sus ojos, también pudo haber sido cualquier otra aflicción. Pero a lo que debemos prestar atención, hermanos, es que frente a un estado de debilidad física como la que presenta el apóstol Pablo, para él no fue un impedimento para que este hombre de Dios fuera y predicara el Evangelio. ¿Sí? Esta es la circunstancia de predicar el Evangelio. No hubo traba por más enfermo que él pudiera estar. Él estaba allí, dispuesto a hacer la obra del Señor. Ahora, si ustedes lo piensan bien, cualquier hermano en la congregación puede llegar a dejar de asistir a la iglesia por causa de una enfermedad. Pero el pastor no puede darse ese tipo de libertades, ¿cierto? Esté enfermo, esté cansado o con cualquier tipo de aflicción física, ha de ser manejada para que los hermanos sean atendidos en el día domingo. Esa es la percepción que encontramos a la luz del carácter del apóstol Pablo y de los siervos del Señor.
Pablo es precisamente ese ejemplo para nosotros los que predicamos el Evangelio, que aún en tiempos de aflicción, que aún en tiempos de necesidad, la disposición ha de estar siempre en servir para la expansión del reino de los cielos. A pesar de la enfermedad, Pablo estuvo dispuesto en seguir esparciendo la semilla del Evangelio. Y así lo hizo saber a los Gálatas y también en otras oportunidades, como lo fue en el caso de Timoteo. Pablo, por ejemplo, le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, en los versículos 10 al 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Tú has seguido mi ejemplo, tú has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Versículo 11. Pero también has seguido mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, mírelo allí, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Tú has seguido todo este ejemplo de parte mía. Y sigue diciendo el texto, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es que, hermanos, no huyan de los problemas, porque son pruebas que pone el Señor para nuestra fe. No huyan. El Señor es quien nos ha de librar. Ahí lo dice bien el apóstol Pablo. Y por tanto, este es el ejemplo que Él quiere disponer para todos aquellos que estén en función de predicar el Evangelio. Fíjense que aún en medio de todas estas pruebas que hace mención el apóstol Pablo a Timoteo, él no se resistió, él no se quejó, él no se fue a su lecho a llorar su enfermedad, sino que se levantó a seguir predicando la palabra del Señor. O piense en otro ejemplo. Piense, por ejemplo, cuando Pedro y Juan, los dos apóstoles, fueron encarcelados por predicar a Cristo en las calles y allá en el templo. Pero después de haber sido arrestados y recibido azotes y siendo advertidos de que no predicaran más en el nombre de Cristo, estos dos hombres de Dios, dice la Escritura en Hechos capítulo 5, verso 41, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hechos 5, 41. Estaban gozosos de sufrir por Cristo, pero ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, listo, este gozo más bien lo voy a gozar en mi casa mientras me echo pañitos de agua caliente en mi espalda y mientras me curo. No, dice la Escritura que estos hombres continuaron predicando todos los días en las calles, en el templo y en las casas que Jesús era el Mesías. No importaba la circunstancia, no importaba. Y aún así, el nombre de Cristo era predicado. Y esta es la intención que tiene el apóstol Pablo de recordarles a los Gálatas que el amor que tenía por Cristo lo llevó aún en medio de la aflicción de su cuerpo con gran ánimo de manifestarles el amor del Salvador por medio del Evangelio. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Mi enfermedad no fue un obstáculo, no lo fue. Ahora, ¿qué surtió delante de los Gálatas esta situación? ¿Por qué digo esto? Porque aún una aflicción física en otra persona puede entenderse de dos maneras. O lo puedo ver por el lado amable, ¿sí?, de compadecerme,
o más bien verlo como algo desagradable. Y es aquí donde vamos a ver cuál fue la sensibilidad de los Gálatas. Fíjense ustedes que la respuesta de los Gálatas al recibimiento de Pablo en esa situación física en la cual él estaba fue positiva. Pues experimentaron el amor de Dios por medio de su embajador, de Pablo. Mire lo que dice el versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Miren, hermanos, se trata de la mejor respuesta que puede haber después de predicar el evangelio. De lo contrario, Pablo hubiese sido despreciado, tal como le sucedió en otras situaciones donde fue apedreado allá precisamente en esas regiones gentiles, que fue apedreado a tal punto que lo llegaron a considerar como muerto. Esta no fue así, fue bien recibido. Y seguramente esa misma aflicción de la cual hace mención en el verso 13, pudo haber sido de un hombre amoratado por causa de los golpes que recibió en esas otras ciudades. Y así llegó el apóstol a presencia de estos Gálatas a predicarles el evangelio. Ahora, la circunstancia en cierto aspecto pudiéramos considerar que era desfavorable para el apóstol. ¿Por qué lo digo? Ya que Pablo no niega que su condición física pudo ser de tentación para ser rechazado. Él lo sabía. Mi condición, mi situación física pudo haberles tentado a rechazarme. Pero no fue así. Pues imagínense, hermanos, a un grupo de incrédulos, ¿sí?, que solo son movidos por las apariencias y ven llegar a un hombre débil físicamente, enfermo, debilitado en sus fuerzas. ¿Qué tan dispuestos estaría esta audiencia a escuchar la enseñanza que este hombre traería? Muy difícil, ¿verdad? Piense que tanto entre la cultura judía como en los griegos, la enfermedad era considerada como un castigo divino, como un castigo por causa del pecado. Ahora recuerdo, por ejemplo, el caso de los mismos discípulos del Señor, cuando le preguntaron acerca de aquel hombre ciego de nacimiento, que le dijeron al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ese era el entendimiento. Veían a un enfermo, pecador, 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 ¿sí? Y fácilmente los Gálatas pudieron haber rechazado a Pablo por esas causas, por esas mismas causas, por sus dolencias físicas, de decir: este es un hombre de pecado, ¿qué nos viene a hablar a nosotros? Y así es la situación de muchos que pueden venir a nuestra congregación, si encontramos el principio, que pueden verse tentados a dejarse guiar por las apariencias y de tajo rechazan el mensaje que aquí se predica. Pero este no fue el caso. Los Gálatas pasaron la prueba porque el evangelio les abrió los ojos y pudieron ver en Pablo al representante de Dios, y aún más, vieron a un ángel de Dios y al mismo Cristo. Cuando el evangelio quita las vendas y deja ver la bondad de Dios en otorgar la salvación por la pura gracia, estos individuos van a apreciar. Esto es lo que pasa. Van a apreciar todo lo que circunda el mensaje del evangelio. Eso es lo que hace el evangelio. Todo, ya esta persona que cae rendida a los pies de las propuestas del evangelio, todo lo va a apreciar, todo lo que circunda el evangelio lo va a apreciar. Por ejemplo, va a apreciar las promesas de salvación, va a apreciar a Cristo como el benefactor de esas promesas, pero también va a apreciar al mensajero que trae el evangelio.
Y yo creo, hermanos, que se trata de una experiencia que desde el principio de la vida cristiana, el mismo apóstol Pablo entendió que se trataba era de Cristo y solamente Cristo. Me explico. Cuando el Señor se aparece a Pablo en el camino a Damasco, Pablo escucha una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia del Señor. Y el Señor personifica a la iglesia como Él mismo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y ahora, Él siendo un emisario de Cristo, Él es descrito como a Cristo mismo. ¿Sí? Eso es lo que vieron los Gálatas cuando le recibieron. Dice: antes bien me recibisteis como a Cristo Jesús. Y esto es propio de un salvo. Esto es propio de aquel que ha visto la redención en su vida, que ve al mensajero de Dios como a Cristo mismo. El Evangelio, cuando produce el fruto de la salvación, lo que hace es replicar a Cristo. ¿Sí? Es replicar el carácter de Cristo en el creyente. Y esa sería una buena pregunta para hacernos cada uno de nosotros que decimos ser salvos. ¿La gente que nos rodea ve a Cristo en nosotros? ¿Podemos decir que la gente que nos rodea ve a Cristo en nuestro carácter? ¿En la manera en que respondemos a la vida? ¿En la manera en que nos relacionamos? ¿En la manera en que gobernamos nuestros hogares? ¿Ven a Cristo? ¿O ven a un pecador más con el cual se pueden congraciar? Bueno, dejemos esas preguntas allí y miremos qué sucedió con estos Gálatas, que ciertamente nos va a mostrar en el versículo 15 un cambio indiscutible, ¿sí? Un cambio abismal de su carácter. Miren, los Gálatas vieron a Cristo tanto en el mensaje como en el mensajero, ¿verdad? Y ante esa sensibilidad, ellos recibieron a Pablo viendo su dificultad física. No les importó, ¿sí? Así lo recibieron. Y además de eso, vieron esa dificultad física que traía el apóstol como una oportunidad para demostrar el amor por él. La segunda parte del versículo 15 nos dice: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Esto qué es? Es una demostración de amor de parte de los Gálatas. Y ya lo dije, que para algunos comentaristas, lo que aquí dice Pablo, lo utilizan como una manera de comprobar que el apóstol tenía una enfermedad en sus ojos. Pero esta expresión que encontramos aquí en la segunda parte del versículo 15 se trata de una hipérbole, una exageración que era usada comúnmente en ese tiempo para querer decir, en este caso, que los Gálatas estaban en la disposición de hacer lo necesario y más allá de lo necesario para servir a Pablo. Se trata de una entrega total, sin medida, de una entrega incondicional, y es propio de la influencia del Evangelio, que lo que hace es sensibilizar al nuevo creyente para replicar el amor de Cristo, que como Pablo lo enseñó al comienzo de la carta, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esto es lo que hace el creyente, replicar el carácter de Cristo, el amor de Cristo para con sus semejantes. Pero claro, hermanos, claro que ese amor lo replicamos a nuestra medida. ¿Qué quiero decir con esto? Es como cuando el Señor resucitado le preguntó a Pedro por 3 veces,
Pedro, ¿me amas? Y con esa expresión de amar, en el griego el Señor usó la palabra agapao, que implica ese amor sublime propio de Dios y que le debemos a Dios. Es el amor más alto, es el amor más sublime, el amor ágape. Pero Pedro le contestó 3 veces, tú sabes que te amo, pero usando la palabra griega fileo, ya no usó ágape, sino usó la expresión fileo, la cual expresa ese amor entrañable entre las personas de una familia. Es como queriéndole decir, Señor, tú me pides que te ame con un amor absoluto, pero mi amor alcanza a ese amor fileo. Tú sabes que te amo, ¿sí? Tú lo sabes todo. En la última respuesta del apóstol Pablo le dice que él se entristeció y le dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que alcanzo es amarte con el amor fileo. Así es que nuestras muestras de amor no son lo suficientemente perfectas como para amar de la misma manera con que Dios nos amó. Pero aún así tenemos la capacidad de amar a nuestros semejantes con la intención de hacerlo como Cristo amó a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Y esa fue la voluntad de estos hermanos gálatas que tuvieron a Pablo en tan alta estima que apreciaron su visita y sus enseñanzas y queriendo lo mejor para el apóstol, de haber sido posible, hubiesen dado sus vidas para que él estuviera bien. Esta es la evidencia del primer amor, la cual Pablo trae a la mente de sus hermanos gálatas con el desconcierto que imprime la pregunta con que comienza el versículo 15. Es desconcertante. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está esa felicidad que los cobijó cuando Cristo los salvó, que redundó en hospitalidad y afecto por el siervo de Dios? ¿Dónde quedó ese amor? Pudiéramos echarle la culpa a los judaizantes, ¿verdad? Que ellos fueron los que vinieron a robar la paz que había en las iglesias de Galacia. Pero no podemos, hermanos, desestimar la irresponsabilidad de parte de los cristianos gálatas que permitieron la entrada de esas falsas doctrinas represivas como lo son vivir por obras. Sí que hay una gran diferencia en vivir por fe a vivir por las obras. Vivir por fe es confiar en Cristo como aquel que lo hizo todo, hizo toda la obra para que el creyente reciba gratuitamente la salvación. Fue Cristo quien lo hizo todo. El hombre no tuvo parte de nada. Y esto es suficiente, esto es más que suficiente como para tener vidas descansadas para aquel que ha sido salvo. Ha de tener una vida descansada, llena de esperanza, llena de júbilo y de gran gozo. Saber que Cristo lo hizo todo, porque en su humanidad, en la humanidad del individuo caído, no había nada que pudiera hacer para resolver su problema con el pecado. Así es que vivir por la fe es descansar en Cristo como el hacedor de todo lo posible, de todo lo necesario para hacerle salvo. Pero pretender vivir por obras hace de los individuos personas desconfiadas. Una persona que vive por obras es una persona desconfiada, es una persona que duda del poder de Dios. Ay, el Señor, ahora tengo este problema, pero como que el Señor no me escucha, como que el Señor ha perdido cuidado de mí, ¿ahora qué voy a hacer? Sale a hacer por sus propias manos lo que a Dios le compete hacer. Y aún dudan
de sus propios esfuerzos, porque saben muy bien que sus obras están fundadas en recursos perecederos. Ay, hoy como que no oré lo suficiente, ahora el Señor no me va a bendecir. Ay, yo como que no ofrendé lo que debía y ahora no voy a tener la reciprocidad para la próxima mesada. Es como que si oran, que al orar saben que no es suficiente, que si practican la religión, su mediocridad menoscaba la calidad de sus obras. Por tanto, este tipo de personas que viven por obras se vuelven personas amargadas, se vuelven personas insatisfechas y siempre están encontrando en los demás debilidades para poder enaltecer en algo su propia justicia. Así eran los fariseos, que veían su justicia, la medían, era a la ración de la justicia del pueblo. Y el Señor le dice al pueblo que sus justicias sean mayores que la de los fariseos. Los gálatas descuidaron la fe. Los gálatas descuidaron el don de Dios. ¿Cuál? Descuidaron el Espíritu Santo. Ellos se resistieron a la guía del Espíritu y ellos comenzaron a ver que Pablo les había enseñado un mensaje a medias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judaizantes les decían, sí, crean en Cristo, pero además la ley de Moisés. Así es que los gálatas comenzaron a desconfiar de Pablo, a desconfiar del mensaje. Pues se trataba de un mensaje a medias, pues no incluía el guardar la ley de Moisés. Y ante semejante desfachatez, cualquier ápice de alegría y de contentamiento se desvaneció. Se desvaneció entre quejas, entre dudas, en murmuraciones y una merma descarnada de fidelidad al verdadero evangelio, y por ende dejaron de ser leales también a Pablo. ¿Qué tanto, hermanos? ¿Qué tanto del mundo y de sus filosofías han permeado en nuestra vida, que ha hecho de nosotros individuos desconfiados de la verdadera religión y de sus ministros? ¿Qué tan llenos del mundo estamos como para desconfiar de la verdad? ¿Qué tan llenos del mundo estamos como para no atender al siervo de Dios? Pues bueno, aquí Pablo revierte las cosas y les insta a los gálatas a que vean el efecto de enseñar la verdad, el efecto de enseñar la verdad. Y esta última pregunta que yo hice, de qué tanto de mundo hay en medio de nosotros para desconfiar de la verdad, es sumamente importante y nace del cuestionamiento que hizo el apóstol Pablo en el versículo 16, que es una pregunta. Él dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Este es el efecto de enseñar la verdad, hacerse enemigos. Es notable, hermanos, que Pablo identificó un cambio sustancial en el semblante de los gálatas. Su amistad con los judaizantes causó la enemistad con el apóstol. Y óigame bien, no quiero decir que debemos ser enemigos de los impíos. No, esto no lo estoy diciendo, pues yo estaría contradiciendo una de las enseñanzas del Señor, que es la de amar a nuestros enemigos. Pero lo que sí es claro, hermanos, es que una amistad con aquellos perversos que desdeñan la verdad del Evangelio puede hacernos desensibilizar de las enseñanzas de la Biblia. Usted es luz y expóngase habitualmente a un ambiente de pecado y su luz mengua. Su carácter se debilita. Si usted empieza a ver
que va más por el camino de las sombras que por el camino de la luz. Y esto fue lo que les pasó a los Gálatas, que vieron cómo lo que les fue enseñado desde la Biblia ahora era mérito de desconfianza. Desconfiaron de Pablo y ya no le veían como a un hermano entrañable, sino lo veían como ¿qué? Como un enemigo que quiere hacerles daño. ¿No les ha pasado? Que cuando usted abre la boca para enseñar el evangelio, se gana enemigos. Esto le estaba pasando al apóstol en el corazón de una iglesia local. Y la pregunta, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermanos, este es el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, ninguno, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esto es. Los Gálatas amaron las enseñanzas de los judaizantes y así mismo fue la aceptación de estos personajes. Aceptaron a los judaizantes y como resultado fue el desprecio por el evangelio de gracia y el desprecio de su mensajero. Ninguno puede servir a dos señores. Al cambiar la doctrina, esto generó en Pablo gran preocupación de que tan pronto estos hermanos gálatas se hayan desviado. Y como ven, toda la carta ha tenido un tono fuerte de reprensión por causa de esa insensatez. Y aunque sean fuertes las palabras del apóstol, su exhortación siempre ha estado enraizada en enseñar la verdad, para que la verdad les alumbre su entendimiento que está entenebrecido por las falsas enseñanzas. Mire, Pablo al comienzo de la carta, él citó lo que sucedió en Jerusalén, cuando él junto a Bernabé y junto a Tito subieron a la ciudad santa para reunirse con los líderes de la iglesia de Jerusalén para hacer frente al problema de los judaizantes. Y seguramente esta arremetida contra el legalismo y sumado a las fuertes palabras del comienzo de la carta a los Gálatas fueron los detonantes para que estos hermanos de Galacia vieran a Pablo como un enemigo. Dice, Pablo subió a Jerusalén a hablar mal de nuestros hermanos judaizantes y ahora nos escribe con palabras duras. Se ha vuelto nuestro enemigo, se ha vuelto enemigo de nuestra verdad. Pero la intención de Pablo, desde el versículo 12 de Gálatas 4 hasta esta pregunta con tinte de ironía en el versículo 16, es hacerles entender a sus hermanos que lejos de ser un enemigo, él sigue siendo ese amigo que a pesar de todo está dispuesto a demostrarles la verdad para que corrijan sus pasos de impiedad. Eso es propio de un amigo, no de un enemigo. Esta siempre ha sido la labor de los hombres de Dios, que por los siglos han llevado el mensaje de la Biblia y que muchas veces han sido rechazados y han sido tratados como enemigos, sencillamente porque se les ha dicho la verdad. ¿Acaso el profeta por excelencia, Cristo, no fue rechazado por enseñar la verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aunque es reiterativo este comportamiento en contra de los profetas de Dios, también es de aclarar, hermanos, que a la par de estos rechazos, hermanos en la fe que han sido amonestados con la palabra, han sido traídos nuevamente a la luz de la verdad. Por ejemplo, en esta misma carta se cita una situación sumamente grave de hipocresía en la que Pedro y otros judíos estaban cayendo. Y aún
no se nos dice, y aunque no se nos dice la respuesta de Pedro, debemos entender que Pedro fue sensible a la exhortación de Pablo y asumió su pecado y se arrepintió. El lugar, quizás por excelencia, para buscar amigos y enemigos, yo pudiera considerar que es el púlpito. El púlpito es el lugar donde las amistades y las enemistades se hacen notorias. Pues se ama al predicador cuando lo que enseña le favorece al que le escucha. Pero también el púlpito es ese lugar donde las enemistades cobran ventaja cuando el mensaje apunta directamente al corazón pecaminoso de la audiencia. Pregunto, ¿cuál va a ser su respuesta ante las enseñanzas de la Biblia? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? O como lo dice Hendrickson en uno de sus comentarios, abro comillas, ¿serían como la mujer necia que rompe su espejo porque le muestra las arrugas de su cara? Cierro comillas. Nuevamente, hermanos, el principio de los dos señores se hace presente. Cuando se abraza una doctrina falsa, como lo es el vivir por obras, esto rápidamente socava la fidelidad de la verdadera religión. Hermanos, son muchas las cosas que debemos aprender de este pasaje y que tienen que ver con esa apelación que hizo el Señor a la iglesia de Éfeso cuando dijo en Apocalipsis 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto encierra todo lo que Pablo ha venido expresando en esta porción que estudiamos hoy. El Evangelio, hermanos, cuando obra poderosamente para salvación, hace un cambio sustancial en la vida del individuo, que lo hace sensible a los requerimientos del Señor y a hacer lo que para el Señor es de mera importancia. Cuando creímos, nuestra vida dio un vuelco, donde aquellas cosas que menospreciábamos las veíamos ahora como de gran importancia. Antes las cosas del Señor no eran de importancia para nosotros, pero aún siendo salvos, en el momento de ser salvos, esto cobró gran relevancia y de gran importancia para nuestra vida. Asistir a la iglesia, participar del culto, escudriñar las escrituras y muchas otras cosas se convirtieron en perlas de gran valor que nos hacían ser fieles y constantes en la verdadera religión. Pero, ¿qué pasó con ese buen ánimo que nos hacía caminar firmes y constantes en la fe? ¿Acaso prestamos nuestro oído a enseñanzas ajenas a la verdad? Enseñanzas que nos han hecho desconfiados del poder de Dios y más apegados al éxito que podamos tener por nosotros mismos en esta tierra. El amor por Dios y por los hermanos ha quedado en un segundo lugar, pues según la filosofía de este mundo, primero está el yo. Por tanto, si un hermano no está conforme con su situación actual, las cosas de Dios son consideradas como insuficientes y poco prácticas para realizarse como una persona de éxito. Ahora, esta actitud deliberada de darle la espalda a la verdad no se trata de un caso aislado. ¿Qué quiero decir? Que recordemos que la afrenta no es una afrenta personal en contra del predicador al enfrentarse en contra de su humanidad. Afrentar a la persona va más allá, porque se está afrentando es al mensaje de Dios, se está afrentando a Dios mismo, quien quiere un cambio en su iglesia. Cuando los cristianos se apartan de la verdad
y hacen caso omiso de las instrucciones y de las exhortaciones de sus pastores y se conforman al mundo, no es un asunto personal. No tienen ninguna razón especial para decir que están heridos personalmente. El asunto trasciende, porque la religión sufre. La iglesia en general está siendo ofendida. ¿Y qué pudiéramos decir del Señor de la iglesia que es afrentado por aquellos que ha llamado sus amigos? La conformidad con el mundo o una recaída en algún pecado es una ofensa pública y debe considerarse como un daño a la causa del Redentor. Por tanto, cualquier afrenta a la verdad y al predicador de la verdad no se considera como una ofensa personal, sino más bien es una ofensa al reino de los cielos. Muestra de esto nos dejó Pablo, que abandonó su comodidad y desechó el dolor que pudo sentir por su padecimiento físico al predicar el evangelio, sin importar el contexto, sin importar la condición ni el estado de salud. No le importó las circunstancias, porque bien sabía que él era sencillamente un mensajero. Y lo que importaba era entregar el mensaje como si Dios rogase, siendo que Él no ruega. Pero Pablo sí es el obrero de Dios. Hermanos, ¿recibimos el mensaje de Dios como los Gálatas, distinguiendo a Cristo, o nos dejamos llevar por las apariencias? Hoy en día muchas personas siguen ministerios de hombres famosos, que son conocidos es más por el marketing que les precede. Y según sea la apariencia, pues así también será la recepción del mensaje. Y no se dan cuenta que Dios ha derramado de su gracia en vasos débiles. Siendo que Dios se perfecciona en la debilidad de sus siervos. Y además, Dios expresa su sabiduría en los sencillos y humildes de corazón que llevan su palabra. Hermanos, venir a la reunión de la iglesia es distinguir que se trata de Dios y de su Cristo, que nos hablan por medio de las Escrituras, y con todo el respeto debido, con temor y temblor, nos postramos a su palabra. Esa es la intención de un corazón que ha sido transformado, que ha sido salvado, que viene a la iglesia con esa intención. Algo completamente diferente es seguir la condición de los griegos, que les gustaba prestar su oído a cosas novedosas. Y lo hacían con la intención de satisfacer sus intereses intelectuales, sus intereses sensuales por el conocimiento, pero nada más, nada más. No veían a Cristo. Cuando Pablo enseñó en el Areópago, muchos de los griegos no creyeron. En otra oportunidad te oiremos, Pablo, en otra. Cuando traigas otra cosa nueva, ¿sí? Pero ya estuvo, ya fue suficiente. Así es que, hermanos, que nuestro corazón esté dispuesto a ser sensibles a la palabra del Señor, a ser sensibles a reconocer a Cristo, a ser sensibles a reconocer la autoridad de Dios. Una característica mayúscula propia del primer amor, los podemos extraer de este texto, es el amor por quienes nos sirven en el ministerio de la palabra. Y bajo la hipérbole que Pablo propone de estar dispuestos a dar sus ojos de ser necesario, esto demuestra que los Gálatas fueron sacrificados, fueron amorosos para con su pastor en su primer amor.
Y aunque Pablo presentaba ciertas debilidades físicas que seguramente le eran difíciles de soportar por el mismo Pablo, los gálatas querían, a como dé lugar, llevar esas cargas del emisario de Dios, llevar las necesidades del mensajero. Es por eso que Dios en su palabra dejó instrucción que la iglesia sacrificialmente ayude a sus pastores para suplir sus necesidades, pues son ellos los que también están sacrificando de su tiempo, de sus recursos, para guiar a la iglesia por el camino que el Señor ha trazado en las Escrituras. Hermanos, no se trata de idolatrar al siervo de Dios, como en algunas congregaciones se ha hecho hincapié, de ver al hombre como a Dios mismo. Aunque estas son las expresiones que usó el apóstol Pablo al decirnos que a él lo habían recibido como a Cristo Jesús. Pero lo que Pablo tuvo en mente es que él, como mensajero de Dios, tenía el deber de presentar a Cristo y no presentarse a sí mismo como Salvador. Así es que de tal manera, hermanos, que si el pastor es digno de doble honor, como lo cita el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto es porque su intención está en predicar a Cristo y solamente a Cristo. No es por su ímpetu de ser muy inteligente o por cuántos títulos pueda ostentar. Más bien, el obrero es digno de su salario en la medida que sea un obrero fiel a su Señor. De tal manera que cuando la iglesia se reúna, ellos puedan contestar: ¿la enseñanza que vine a oír es de Cristo o es del predicador de turno? Así es que, hermanos, cada miembro de la iglesia que ha sido injertado, óigame bien, que ha sido injertado en el cuerpo de Cristo, está en la capacidad de aceptar a los otros miembros como a Cristo mismo. Está en la capacidad de ver a su pastor como a Cristo. El Señor dijo, Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es que, amados hermanos, que esta porción que hemos estado desglosando en el día de hoy, en esta mañana, que ese primer amor que quizás hemos visto cómo se desvanece con el tiempo, cómo se enfría. Es momento de mirarnos al espejo de la palabra y mirar cuál es el pecado que ha permeado la doctrina verdadera y nos ha hecho insensibles a la verdad y descuidados con la Escritura. Y que sea el Señor, hermanos, moviéndonos, como lo hizo el apóstol Pablo, intencionalmente a enderezar nuestros pasos, y como el Señor mismo lo escribió en Apocalipsis, que volvamos a las obras de nuestro primer amor. Que el Señor nos guarde y nos ayude para esta tarea.